Las imágenes, personajes y animes no me pertenecen. Capítulo 17. Puff del narrador. Toji Fushiguro, con su ropa rasgada y quemada, estaba anonadado. Su mente se quedó en blanco al ver a quien se suponía era Miko Robin. Ella estaba frente a él, mirándolo con curiosidad. «Oye, ¿estás bien? ¿Tu ropa está hecha un desastre?», preguntó. Al escuchar la voz, Toji volvió a la realidad, bajó la mirada y vio su ropa rasgada y quemada. Ni siquiera se había dado cuenta del estado de sus prendas. Levantó la mirada hacia la chica, bastante aturdido. Miko Robin estaba más que intrigada. Acercó uno de sus dedos y trató de tocar su mejilla. Por puro instinto, Toji se echó hacia atrás rápidamente. Robin no pudo evitar exaltarse ante el brusco movimiento. «Oye, ¿estás bien?», volvió a preguntar. ¿Eh? Sí, respondió Toji sin pensar muy bien en su respuesta. Trató de levantarse, pero sus piernas aún resentidas por la anterior batalla con el dragón no resistieron. Cayó desplomado al piso boca arriba. Toji frunció el ceño, sintiéndose ridículo. «Estúpidas piernas», susurró. El sonido de una risa llegó a los oídos de Toji, este volteó y vio a la causante. «¿De qué te ríes?», le preguntó Toji a Robin, frunciendo el ceño con un tono de irritación mezclado con curiosidad. «Yo». «De nada», respondió Robin, sonriendo de forma juguetona mientras sus ojos brillaban con picardía. Sin saberlo, Toji había bajado su guardia por completo. ¿La razón? Conservaba la imagen pícara y amable de Miko Robin de su vida pasada. Isla Haya. «Ya veo, eres una existencia muy interesante, Toji Fushiguro», dijo un hombre vestido con un uniforme blanco y una máscara del mismo color. El hombre estaba en el aire, usando gepo para mantenerse. Debajo de él, el bosque, antes verde y frondoso, ahora estaba hecho cenizas. «Tienes un gran potencial. Es una lástima que tengas que morir», dijo el hombre mientras descendía al suelo y caminaba hacia las orillas de la isla. Puff de Toji. Era raro, pero me sentía completamente cómodo ante la presencia de Robin. Ni siquiera nos habíamos presentado y ya estábamos hablando tan casualmente. Oye, todavía no me has dicho tu nombre», dijo Robin. Salí de mis pensamientos al escuchar su voz. Toji Fushiguro, contesté sin pensar, pero cuando me di cuenta de mi error ya era muy tarde. Pude ver cómo Robin se tensaba, sus ojos se dilataron levemente y se puso nerviosa. Pero después de unos segundos volvió a actuar con normalidad. «Robin, soy Robin», ella también se presentó. Podía ver cómo sus ojos me miraban con sospecha y miedo. Supongo que se había dado cuenta de mi cartel de búsqueda. Se me había olvidado por completo que durante su niñez se la pasaba saltando de organización en organización para asegurar su supervivencia. Así que, en teoría, en estos momentos debería estar en una de esas dichosas organizaciones. Y tal como lo pensaba, la respuesta llegó pronto. Con mis sentidos mejorados, pude escuchar unos pasos dirigiéndose hacia nosotros. Aparentemente, Robin también se había percatado de estos pasos y volteó a ver. Aproveché ese momento para irme de ese lugar lo más pronto posible. De los árboles, dos sujetos salieron. Estaban vestidos con gabardinas blancas y sombreros marrones. Me alejé de la zona y me detuve entre dos árboles bastante grandes. Con mi haki de visión, me aseguré de estar lo suficientemente alejado. «Soy un imbécil», dejé la cautela a un lado, suspiré. Ya no podía hacer nada para remediar mi error. Como pude, traté de regresar al barco. Alejarme del barco, a pesar de que mi cuerpo estaba al límite, había sido una muy mala idea. Me apoyé en los árboles y caminé hacia los barcos. Cuando estaba a punto de llegar, me enderecé y actué como si nada hubiera pasado. Me tragué mi fatiga y subí al barco. Fui a la cabina principal y encontré a los chicos reunidos comiendo galletas. «Toji-san, qué bueno que hayas vuelto sano y salvo», saludó Miyaka. «Sí, qué raro, normalmente siempre te metes en problemas cuando te dejamos solo», dijo Amara con sospecha. «Ajá, qué cosa más extraña», añadió Serena. Fruncí el ceño, no sé por quién me tomaban. No era un niño que se metía en problemas con todo el mundo. Los ignoré y me senté al lado de Miyaka, tomé una de las galletas y la mordí. No podía dejar de pensar en Robin. No sé por qué, pero había bajado mi guardia por completo ante ella. Creo que haber salido corriendo de ese lugar fue una mala decisión, no solo forcé mis piernas de más, también las debilité más de lo necesario. 3 días después. «A veces pienso que eres un psicópata que ama ver a los demás sufrir», dijo Serena. Me di cuenta de que la tripulación era un asco completo. Si no fuera por Hiro, quien tenía algo de conocimiento en la navegación, nos hubiéramos perdido. Así que decidí poner a los inútiles a entrenar más de lo normal, pero esta vez no sería tan blando. Estábamos en la playa de la isla, y desde que llegamos nos dimos cuenta de que algo andaba mal en esta isla. No soy un psicópata.
¿Que me gusta ver a los demás sufrir? Puede que sí, contesté a Serena. Esto es tan aburrido, bostecé. Amara me trataba como un niño pequeño y no me dejaba salir a entrenar porque, según ella, todavía no me había recuperado por completo. Miré al barco y vi que Miyaka tenía una mirada aburrida y estaba tirando piedras al agua. Me levanté y me acerqué. Iré a dar un paseo, ¿quieres ir? Le pregunté. Miyaka levantó la cabeza y sus ojos se iluminaron. ¿Sí? Contestó emocionada. Saltó del barco y aterrizó a mi lado, estaba bastante emocionada. Serena, esta volteó y me vio con confusión. ¿Qué pasa? Preguntó. Quédate cuidando a los inútiles, yo me iré de paseo, dije. Serena asintió y regresó su mirada hacia los inútiles. Vámonos. Comenzamos a caminar sin un rumbo aparente. No pude evitar mirar a Miyaka. Desde nuestra conversación, había cambiado bastante. Podía notar el esfuerzo que estaba haciendo por controlar sus emociones, lo que en cierta parte me hacía sentir orgulloso. Oye Miyaka, ¿qué recuerdas de tu vida antes de nosotros? Le pregunté. Llevaba mucho tiempo con esa duda y no pude controlar mi curiosidad. Minutos más tarde. Y eso sería todo. Miyaka terminó de contar su historia, era bastante intrigante para decir verdad. Ya veo, así que ibas a ser enviada con Vegapunk. Me pregunto para Q. Me detuve, mi cabeza estaba procesando la información a 1000 por hora. Entonces, ¿ibas a ser usada para hacer a los Serapim? Pregunté bastante confundido. ¿Serapim, qué es eso? Miyaka inclinó la cabeza de lado, bastante curiosa. Espera, ¿en qué año estamos? No he oído hablar de los Shichibukais, así que creo que no existen por el momento, susurré algo perdido. Toji-san, no entiendo de qué estás hablando. Olvídalo, mejor vamos a buscar algo de comer que me muero de hambre. Me levanté de mi lugar y caminé. ¿Pero dónde se supone que iremos? Hay un pueblo a unos kilómetros. Lo más seguro es que encontremos algún restaurante, contesté. Miyaka se puso a mi lado y me miró con atención. ¿Qué me miras? Pregunté algo irritado. Toji-san, ¿por qué tienes esa vista del mundo tan cruda? Preguntó la morena. Me quedé callado por unos segundos. El mundo es una mierda, Miyaka. No importa dónde vayas, no hay paz en ningún lugar. Tal vez no lo entiendas, pero cuando pierdes lo que más te importa, empiezas a ver el mundo de otra manera. Hiro es igual que yo, perdió lo que más amaba y su visión del mundo cayó por completo. Miyaka me observó en silencio. Supongo que te refieres a la Shion que tanto mencionas cuando estás dormido. Me paralicé en mi lugar. ¿Cómo era posible que ella supiera eso? ¿A qué te refieres? Cuando estabas inconsciente, yo te cuidaba en las noches. Mencionabas mucho sobre una tal Shion y venganza. Incluso te vi llorar una vez, contestó con la cabeza baja. No le he dicho a nadie, pero desde que me regañaste ese día, me esfuerzo por ser mejor y ayudarte en todo lo que pueda. Me quedé callado y continué caminando, sin saber qué responder. Odiaba verme tan vulnerable. Caminamos en silencio, ambos perdidos en nuestros pensamientos. Supongo que ella tampoco sabía cómo romper el hielo. A veces me pregunto si estoy aprovechando mi vida. Creo que la respuesta es más que obvia, dije al fin, rompiendo el silencio. Podía sentir como un nudo se formaba en mi estómago. Miyaka, por favor, no seas como yo. Sentí el peso de mis palabras mientras avanzábamos. Sabía que mis palabras eran duras, pero quería protegerla de mi propio destino. Pero no podía seguir en ese tono melancólico. Olvidemos este tema, me estoy muriendo de hambre, dije con una sonrisa. Y ahora que lo recuerdo, nunca me pagaste la comida por ganar en la carrera, añadí, tratando de aligerar el ambiente. ¿De qué hablas? Si llegamos al mismo tiempo, protestó Miyaka, frunciendo el ceño y cruzando los brazos. Te equivocas, yo te gané por 2 milésimas de segundo, contesté, disfrutando de la ligera broma. Miyaka hizo un puchero. Desde su punto de vista, habían llegado al mismo tiempo, solo que con una diminuta diferencia. Te odio, dijo, furiosa pero con un brillo de diversión en sus ojos. Ódiame lo que quieras, pero debes pagarme la comida, respondí, riendo. Esto está bastante bueno, dijo Miyaka mientras se llevaba una cucharada de pastel a la boca. Es lo mínimo que esperaba, esa cosa costó casi 200 berríes. ¡Qué horror! No sé por qué las cosas son tan caras, respondí, agitando la cabeza en desaprobación. Oye, ¿y tú qué te pediste? Espero que no sea nada muy caro, dijo, echando una mirada a mi plato. ¿Un helado de vainilla? Pensé que te pedirías algo un poco más, ¿eh? ¿Refinado? Con eso de que te fascina la destrucción y la venganza, añadió con una sonrisa traviesa. Pude sentir cómo mi cara se ponía roja.
Esta niña tenía un extraño talento para hacerme enfadar rápidamente. La ignoré y continué comiendo mi helado con tranquilidad, pero a la vez estaba alerta. Desde que entramos al pueblo, había sentido muchas miradas en mí, aunque la mayoría se enfocaba en Miyaka. Supongo que sus rasgos la hacen parecer algo exótica por estos lugares. Pude escuchar cómo la puerta del establecimiento se partió con un fuerte golpe, varios sujetos entraron con armas en mano. Los empleados y los clientes se tiraron al suelo, temblando de miedo. Dos de los cocineros rápidamente tomaron una caja y la pusieron en una de las mesas antes de arrodillarse. Vaya, esto fue más rápido de lo habitual. Siéntanse agradecidos. Gracias a su rapidez, solo mataré a 2 de ustedes, dijo el líder del grupo con una voz helada. La gente se estremeció y se mantuvo agachada, rezando para no ser elegidos. Oigan, ¿por qué ustedes 2 no están en el suelo? ¿Acaso quieren morir? Gritó el líder, señalándonos. Señor, creo que son forasteros. Nunca los había visto antes, dijo uno de los vasallos, mirándonos con desconfianza. ¿Y esa niña? ¿Qué clase de raza es? Jadeó sorprendido. Decidí ignorar a esos idiotas y continué comiendo como si nada pasara. Miyaka también comía tranquilamente. Por lo que podía sentir, esos tipos no eran una amenaza. Malditos mocosos, les enseñaré a respetar, dijo el líder, tomando una pistola de su cinturón y disparando. Incliné la cabeza a un lado, dejando que la bala pasara de largo. ¿Esto es en serio? No puedo estar tranquilo ni un momento, murmuré, volviéndome hacia los agresores. Llevaban gabardinas blancas con sombreros marrones. Levanté una ceja, reconociendo sus atuendos. Oh, qué casualidad, dije, notando a Nico Robin a un costado. Ella me miraba con los ojos abiertos y llenos de miedo. Miyaka, ¿trajiste tu espada? Sí, respondió Miyaka, alcanzando su espalda para tomarla. Dámela, me encargaré de estos idiotas. Tomé la espada que me ofrecía. Les daré 10 segundos para que se vayan o los mataré a todos, declaré, apuntándoles con la espada. 10. ¿Qué rayos dices, mocoso de mierda? Se burló uno de los vasallos. 9. Jeje, mocoso estúpido. 8. Oigan, creo que deberíamos retroceder, advirtió Robin. Ella cruzó sus brazos, mirándome con cautela y miedo. 7. El ambiente se volvió sombrío y Miyaka se apoyó contra la pared, sujetándose fuerte. 6. No deberías jugar con esas armas, te podrías lastimar, se rió entre dientes el líder del grupo. 5. Los segundos pasaban lentamente. Los idiotas seguían burlándose, y sentí que la paciencia se me agotaba por completo. 2 dije, apretando la empuñadura de la espada, estos tipos ya habían colmado mi paciencia y no les iba a tener piedad. 1. Robin retrocedió, sus ojos se abrieron como platos y sus manos empezaron a temblar visiblemente. 0. La cuenta terminó, y me lancé listo para asesinar. Jeje, ¿qué harás, niño? El líder del grupo no terminó la frase. Su cabeza cayó al suelo, rodando hasta detenerse frente a sus camaradas. ¿Jefe? La incredulidad en la voz del vasallo fue reemplazada rápidamente por pánico. Durante los siguientes 30 segundos, corte y desmembre a los idiotas con movimientos precisos y calculados. Algunos intentaron escapar, pero ninguno fue lo suficientemente rápido. Robin miraba todo esto con horror. Sus manos cubrieron su boca para ahogar un grito, y su cuerpo empezó a temblar incontrolablemente. Me detuve en medio de los cadáveres desparramados, mis ojos encontraron los de Robin, que ahora estaban llenos de terror. Lárgate o te mataré a ti también, dije, mi voz fría y sin vacilaciones. Robin se quedó paralizada por un segundo, sus ojos llenos de lágrimas. Luego, como si mi voz la hubiera despertado de una pesadilla, se dio la vuelta y salió corriendo, tropezando con los cuerpos en su prisa por alejarse. El establecimiento quedó en un silencio sepulcral, solo roto por los sollozos ahogados de los empleados y clientes que aún se escondían. Me giré hacia Miyaka, que seguía apoyada contra la pared, su rostro pálido pero sus ojos llenos de una extraña mezcla de fascinación y miedo. Vámonos, mi humor se fue a la mierda por culpa de esos imbéciles, dije, girándome para salir del local. De la cocina salió un tipo gordo y con una cara enojada. Oye tú, niño, ¿qué crees que? No pudo terminar de hablar, pues su cuerpo fue partido a la mitad en un instante. Bajé la espada ensangrentada, no estaba de humor para escuchar a este idiota. Miyaka se comió lo último que quedaba de pastel y se paró, llevándose también el vaso de helado que había comprado. Salimos del local en silencio, mientras los gritos de las personas resonaban detrás de nosotros. Toji-san, ¿por qué no mataste a la niña? Preguntó Miyaka. Ella es Nico Robin, con una recompensa de 79 millones de berries.
Planeaba hacer que se uniera a nuestro grupo, pero ahora lo veo más difícil, respondí. Miyaka asintió, comprendiendo. Miré la espada ensangrentada en mis manos, recordando el momento que marcó el inicio de mi camino a la desgracia. Fue aquel día, cuando la desesperación y el odio me llevaron a matar a ese niño. Desde entonces, todo cambió para mí. La primera vez que quité una vida, sentí una mezcla de horror y poder. Fue el comienzo de mi declive mental. Matar gente ya no era nada raro para mí. Cada asesinato se había vuelto una rutina, una acción sin alma. Observé mis manos, las manos de alguien que había arrebatado muchas vidas, las manos de alguien que no tenía reparo en acabar con las esperanzas de las personas, las manos de un monstruo. Pensaba que podía proteger a los que me importan, que mis acciones eran justificadas, murmuré, más para mí mismo que para Miyaka. Pero cada vez que mato, siento que pierdo una parte de mí. La línea entre justicia y venganza se desdibuja más y más. Seguimos caminando, dejando atrás el eco de los gritos, con el peso de mis decisiones pesando aún más sobre mis hombros. Más. Fin. Las imágenes, personajes y animes no me pertenecen. Capítulo 18. Toji, sálvame, por favor, no dejes que me hagan esto, suplicaba una voz que resonaba en lo más profundo del corazón de Toji. Por favor, Shion. Toji, confundido y aterrado, levantó su mano instintivamente y comenzó a correr en dirección a aquella voz tan conocida y querida. No, por favor, oh, Dios, Toji, ayúdame. Te lo suplico, por favor, la voz de Shion se quebraba, llena de desesperación y miedo. Toji sintió un nudo en el estómago. Aceleró el paso, corriendo con todas sus fuerzas, mientras el pánico y la angustia se apoderaban de él. La voz de Shion parecía tan cercana y, a la vez, inalcanzablemente distante. Shion. Las lágrimas comenzaron a brotar de los ojos de Toji, cayendo libremente mientras corría, desesperado por alcanzar la fuente de aquella voz angustiada. No, no, Toji, ayúdame. El grito de Shion, lleno de pavor y desamparo, resonó en el aire, amplificando el desespero de Toji. Su corazón latía con fuerza, cada latido un eco de la urgencia y la impotencia que sentía. Las sombras de sus peores temores se cernían sobre él, y cada paso parecía arrastrarlo más profundo en una pesadilla de la que no podía escapar. El escenario que se desplegaba ante sus ojos se difuminaba con cada lágrima que caía, y el paisaje parecía un laberinto sin salida. Shion. Toji se levantó de golpe, con el cuerpo empapado en sudor. Miró sus manos, temblorosas y frágiles, como si no fueran suyas. Se llevó las manos a la cara y reprimió un grito ahogado. Sentía un leve dolor en el pecho, una punzada persistente que parecía un recordatorio de su impotencia. Con su mano derecha tocó la zona, bajando la mirada. Con su otro brazo, apartó las sábanas y salió de la cama. Tambaleándose un poco, logró salir de la habitación. Recorrió la sala del barco con la mirada gacha, el eco de su propio nombre resonando en su mente. Salió a la cubierta del barco y se quedó mirando el mar por unos segundos, buscando consuelo en la vastedad del océano. Miró al cielo oscuro mientras apretaba los puños, su mente reviviendo el tormento del sueño. Después de tanto tiempo, su mente finalmente se quebró. Cayó de rodillas al suelo, su peso soportado solo por el dolor que lo invadía. Sus ojos, normalmente firmes y resueltos, comenzaron a lagrimear, formando ríos de angustia que descendían por su rostro. El temblor en su cuerpo era incontrolable, una reacción visceral al tormento emocional que lo consumía. Perdóname, Shion, murmuró con voz quebrada, las palabras apenas audibles. Apretó sus labios con fuerza, intentando contener el sollozo que luchaba por salir. Sus puños se cerraron tan firmemente que sus uñas dejaron marcas en la piel, un reflejo físico del dolor que sentía en su alma. El viento nocturno acariciaba su rostro, pero no ofrecía consuelo, solo un frío recordatorio de su soledad y desesperación. ¿Toji? Una voz suave y preocupada rompió el silencio detrás de él. Toji volteó su mirada y vio a Miyaka, cuya expresión reflejaba una mezcla de preocupación y confusión. ¿Qué te pasa?, preguntó, su voz temblando ligeramente. Se arrodilló a su lado y lo tomó de los hombros, intentando ofrecerle consuelo. Déjame en paz, susurró Toji, su voz apenas audible. Su tono era apagado, cargado de dolor y desesperanza. Por favor, dime qué te pasa. Haré todo lo posible para ayudarte, imploró Miyaka, su voz llena de preocupación y desesperación por alcanzar a Toji. Toji mantuvo la mirada fija en el suelo, el silencio envolviéndolo como una manta fría. Soy un imbécil, un cobarde susurró, su voz quebrándose antes de que pudiera terminar la frase. Se mordió la lengua con fuerza, como si el dolor físico pudiera distraerlo de la tormenta emocional que lo consumía.
Los segundos se alargaron en un doloroso mutismo, el sonido del mar y el crujido del barco eran los únicos testigos de su angustia. Miyaka, sin saber qué más hacer, simplemente permaneció a su lado, compartiendo su dolor en el silencio de la noche. Miyaka miraba a Toji con preocupación y una profunda confusión. No sabía qué le había pasado, pero para que alguien como él estuviera en ese estado, debía ser algo muy traumático. Habían pasado unas horas desde que encontró a Toji en el suelo, casi llorando. Ahora, él estaba a su lado, con los ojos cerrados en un profundo sueño. Las primeras luces del amanecer apenas empezaban a teñir el horizonte. Por lo que podía ver, eran aproximadamente las 4 de la madrugada. De repente, Toji se movió, llamando la atención de Miyaka. Abrió los ojos lentamente y miró a su alrededor con su típica mirada impasible. Miyaka, murmuró, mientras su mirada se perdía en la nada. ¿Crees que soy un monstruo?, preguntó, su voz apenas un susurro. ¿Qué? No, claro que no, respondió rápidamente Miyaka, su voz temblando ligeramente. Mientes, sé que me tienes miedo. Tal vez no lo demuestres, pero la forma en la que me hablas y me miras es propia de alguien que está listo para huir o luchar, dijo Toji, su voz cargada de una tristeza resignada. Miyaka bajó la mirada y se tocó el brazo, sin saber qué decir. No te culpo, ni yo sé qué soy. Toji se levantó lentamente y comenzó a caminar hacia la isla, sus pasos pesados resonando en la quietud de la madrugada. ¿A dónde vas?, preguntó Miyaka, su voz apenas un susurro. No sé, creo que solo iré a despejar mi mente, respondió Toji sin detenerse, su figura lentamente desapareciendo en la penumbra. Miyaka lo observó marcharse, sintiendo un nudo en el estómago. La brisa marina acariciaba su rostro, pero no lograba llevarse la preocupación que la consumía. En su mente, las palabras de Toji resonaban con una claridad dolorosa, dejando una sensación de impotencia que se mezclaba con la fría humedad del amanecer. Toji caminaba por el bosque de la isla con pasos lentos y pesados. Había pasado un tiempo desde la última vez que había tenido un sueño similar, pero justo cuando pensaba que había dejado esos recuerdos atrás, su subconsciente decidía atormentarlo de nuevo con esas imágenes. Caminaba en silencio, sus sentidos aguzados por la quietud inquietante que lo rodeaba. Todo estaba tan tranquilo que una sensación de desasosiego comenzó a apoderarse de él. Sus ojos recorrían los árboles y el cielo nocturno, buscando algo que no lograba identificar. Finalmente, se sentó en una roca y levantó la vista al cielo estrellado. ¿Cuánta falta me haces, Shion?, murmuró, su voz quebrada por la emoción. Observó las estrellas durante unos minutos, dejando que la calma del cielo nocturno le brindara un momento de paz. El destello de las estrellas parecía más intenso, como si trataran de consolarlo. ¿Qué será de ustedes, papá, mamá?, pensó, su mente vagando hacia un pasado que apenas podía recordar. A este punto, era incapaz de recordar cómo era su vida antes, ni siquiera su propio nombre o apariencia. Pero el recuerdo de su padre y su madre siempre permanecía en su mente, una constante en medio del caos de su memoria fragmentada. Uno se levantó y comenzó a caminar hacia el pueblo de la isla. Mientras se acercaba, notó un cambio en el ambiente. Las luces anaranjadas brillaban intensamente, iluminando las calles y casas con un cálido resplandor. El aire estaba impregnado del aroma tentador de la comida recién hecha, sugiriendo que algo especial estaba ocurriendo. A medida que se acercaba, el bullicio y la música festiva se hicieron más audibles. Parecía ser una noche de celebración, una fiesta que llenaba el pueblo de vida y alegría. Las risas y las conversaciones animadas contrastaban fuertemente con el tumulto emocional que Toji llevaba dentro. Decidió adentrarse en el pueblo, atraído por la atmósfera vibrante y el anhelo de escapar, aunque fuera por un momento, de sus propios pensamientos. Quizás entre la multitud y las festividades, encontraría algo de alivio y distracción para su atormentada mente. Toji se acercó a un puesto de comida y buscó en sus bolsillos, sacando alrededor de 600 berries. Compró un plato de comida por 5 berries y se sentó en una mesa del puesto, comenzando a comer en silencio. Ver a la gente tan feliz lo llenaba de un sentimiento que no podía explicar, una mezcla de melancolía y nostalgia. Observaba a las familias y amigos disfrutar de la noche festiva, con risas y conversaciones animadas que llenaban el aire. Pudo ver a varios niños de su edad, entre los 12 y 15 años, correteando con sus amigos o acompañados por sus padres. No sabía por qué, pero ver eso le hacía sentir algo de envidia hacia esas personas. ¿Por qué ellos sí pueden ser felices y yo no?, se preguntaba Toji. Mientras masticaba lentamente, sus pensamientos vagaban hacia esos tiempos olvidados, hacia esos recuerdos borrosos de una vida que ya no podía alcanzar.
La envidia y la tristeza se entremezclaban en su corazón, haciendo que cada bocado de comida se sintiera como un intento desesperado por llenar un vacío que la comida no podía saciar. Miró alrededor una vez más, intentando encontrar consuelo en la normalidad de las vidas ajenas. Los colores cálidos de las luces festivas, el aroma de la comida, y las voces alegres parecían tan lejanos a su realidad. La sensación de estar desconectado, de ser un espectador en un mundo que ya no le pertenecía, se hacía cada vez más palpable. Toji dejó el plato vacío a un lado y se recostó en la silla, mirando al cielo estrellado una vez más. Sus pensamientos seguían girando en torno a esa pregunta sin respuesta, buscando en las estrellas alguna señal, algún consuelo para su alma herida. Se levantó de la silla y comenzó a caminar entre la gente, intentando alejarse lo más que pudo del bullicio del pueblo. El murmullo de las conversaciones y las risas se desvanecía a medida que se adentraba en una zona más oscura y tranquila de la isla. Llegó a un área sombreada, donde las luces del festival no llegaban, y el silencio envolvía el ambiente. Se sentó bajo un árbol frondoso y cerró los ojos, dejando que la calma de la noche lo envolviera. El aire fresco de la noche acariciaba su rostro, y el sonido lejano del mar aportaba una serenidad que contrastaba con el tumulto de sus pensamientos. Sentía una ligera brisa que movía suavemente las hojas del árbol, creando un susurro casi imperceptible, como si la naturaleza intentara consolarlo. Toji respiró profundamente, tratando de dejar ir la angustia y el dolor que lo consumían. Pero a pesar de la paz exterior, su mente seguía siendo un torbellino de recuerdos y emociones conflictivas. La imagen de Shion, su risa y su voz, aparecían intermitentemente en su mente, mezclándose con la confusión de su presente. ¿Por qué ellos pueden ser felices y yo no? Se repetía una vez más, como un eco persistente en su mente. Toji frunció el ceño al darse cuenta de que se había quedado dormido bajo aquel árbol. Un extraño sollozo lo había despertado. Se levantó con cuidado, procurando no hacer demasiado ruido, y caminó lentamente hacia el origen de aquel sonido perturbador. Gracias a sus sentidos superiores, podía escuchar y ver perfectamente en la oscuridad. Cada crujido de las hojas bajo sus pies y cada susurro del viento le indicaban que debía ser sigiloso. A medida que se adentraba más en la espesura, el sollozo se hacía más nítido, acompañado por un rugido bajo y amenazante, que Toji supuso provenía de un oso. El sollozo, mezclado con el rugido del animal, parecía provenir de varios metros adelante. Toji agudizó su vista y, entre las sombras, divisó una figura pequeña y temblorosa. Parecía un niño, encogido de miedo frente a un gran oso que se acercaba lentamente, sus ojos brillando con una peligrosa intención. Toji se acercó más y pudo ver claramente la figura temblorosa frente al oso. Era nada más y nada menos que Nico Robin. Una pregunta se formó en su mente. ¿Por qué no se defiende con sus poderes de fruta del diablo? Robin estaba en posición fetal, sus ojos llenos de terror fijos en el oso que se acercaba peligrosamente. Toji se detuvo a unos metros, observando cómo la bestia avanzaba hacia la niña. Estaba harto de escuchar sus sollozos y de verla tan vulnerable. Sin hacer el menor ruido, Toji se acercó al oso con una rapidez y precisión casi inhumanas. En un instante, sus manos se convirtieron en armas letales, cortando los pies del animal con una fuerza impresionante. La sangre salpicó en todas direcciones, y el oso cayó al suelo con un rugido de dolor. Nico Robin miró la escena con una mezcla de confusión y horror. ¿Qué clase de monstruo podría hacer algo así con sus propias manos? Incluso su antiguo líder habría tenido problemas enfrentándose a un animal de ese tamaño. Toji se giró hacia ella, su expresión impasible, aunque sus ojos brillaban con una intensidad feroz. Robin, aún temblando, intentó procesar lo que acababa de presenciar, consciente de que la persona frente a ella era mucho más peligrosa de lo que había imaginado. ¿Por qué no te defendiste?, preguntó Toji, su voz tan fría como el acero. Robin no respondió de inmediato, aún en shock. Finalmente, murmuró. No pude, no tuve tiempo. Toji frunció el ceño, pero no insistió. Finalmente, Robin miró el rostro de aquella persona y se quedó paralizada en su lugar. Lo reconoció al instante. Era aquel demonio que había masacrado a sus compañeros. Vete, dijo Toji con frialdad. ¿Qué? Preguntó Robin, confundida y asustada. Que te largues, repitió Toji, su voz dura e implacable. Robin no sabía qué hacer. La posibilidad de que la matara si no obedecía era alta, pero sus piernas no respondían a sus órdenes. Estaba paralizada por el miedo y el dolor. No puedo, susurró, pero Toji la escuchó perfectamente. Toji levantó una ceja y comenzó a inspeccionar su cuerpo con la vista.
Notó una gran abertura en su muslo derecho y varias heridas profundas en su pecho y brazos. Ya veo, por eso no te defendiste, se dijo a sí mismo, comprendiendo la situación. Decidió ignorar a la chica y se dio la vuelta para irse. Sin embargo, antes de que pudiera dar un paso, Robin, con un hilo de voz, preguntó: ¿A dónde vas? Toji se detuvo y miró sobre su hombro. La expresión en su rostro era indescifrable, pero había una chispa de algo en sus ojos, quizás un vestigio de humanidad. Se dio la vuelta y se acercó a la niña, la tomó por la cadera y la levantó, colocándola en su espalda con firmeza pero cuidado. ¿Qué haces? Robin se exaltó, entre todas las posibilidades no había pensado en esta. Toji no respondió y comenzó a caminar en silencio. Robin, entendiendo que no iba a obtener una respuesta, optó por callarse y aferrarse a él. La oscuridad del bosque parecía menos amenazante desde la perspectiva de la espalda de Toji, y el ritmo constante de sus pasos le brindaba una extraña sensación de seguridad. El camino hacia el pueblo estaba lleno de sombras y susurros nocturnos, pero Toji avanzaba sin vacilar, su mente enfocada en llegar antes de que las heridas de Robin empeoraran. Sentía la respiración irregular de la niña en su espalda, y aunque no lo demostraba, le preocupaba su estado. ¿Por qué me ayudas?, murmuró Robin, su voz apenas audible en la quietud de la noche. Toji mantuvo su mirada al frente, su tono distante. Porque nadie merece morir así. El silencio se instaló de nuevo entre ellos, interrumpido solo por el crujir de las hojas bajo sus pies. La vulnerabilidad de Robin le recordaba a Toji su propia fragilidad oculta, y aunque no lo admitiera, cargar con ella era también una forma de cargar con sus propios fantasmas. Por un momento, Toji pensó en llevarla al barco, pero se dio cuenta de que no tenía ni un médico a bordo. Así que, al llegar al borde del pueblo, entró decidido. Caminó entre las calles, que antes eran ruidosas y ahora se habían quedado en silencio. Las luces anaranjadas de la noche festiva parecían parpadear con menos vigor, como si reflejaran la gravedad de la situación. Todos miraban con horror a la niña que se estaba desangrando y al otro niño que la cargaba. Sus miradas estaban llenas de miedo y confusión, incapaces de comprender la escena que tenían frente a ellos. Toji, con el ceño fruncido, miró a uno de los transeúntes y preguntó: ¿Un médico? ¿Dónde puedo encontrar uno? La persona, entendiendo la urgencia en su voz, le respondió rápidamente, señalando una pequeña casa con una cruz roja pintada en la puerta. Allí, en la casa del Dr. An. Toji asintió, se dio la vuelta y caminó hacia la casa indicada. Se acercó y, sin pensarlo dos veces, de una patada hizo trizas la puerta de madera. El hombre dentro de la casa se exaltó, dejando escapar un grito de horror al ver al joven irrumpir de manera tan brusca. «Oye, viejo, cura a esta niña». «Te pagaré lo que me pidas», dijo Toji, con una urgencia en su voz que no admitía réplica. El hombre, visiblemente confundido y asustado, miró al niño que había ingresado y se quedó paralizado por un momento, intentando procesar lo que estaba ocurriendo. «Date prisa y ayúdala», insistió Toji mientras dejaba a Robin en el piso con delicadeza, cuidando de no agravar sus heridas. La cara de Robin estaba pálida, y la sangre que había perdido le daba un aspecto casi fantasmal. El médico, finalmente reaccionando, se apresuró a acercarse y examinó rápidamente sus heridas. «Traedme vendas y agua caliente», ordenó a su asistente, que observaba la escena con ojos muy abiertos. «Necesito suturas y antiséptico también. Rápido». El asistente se movió con rapidez, trayendo los suministros necesarios mientras el médico comenzaba a trabajar en las heridas de Robin. Sus manos se movían con precisión y cuidado, aplicando presión donde era necesario y limpiando la sangre que aún fluía. Toji se mantuvo cerca, observando cada movimiento del médico con una mezcla de preocupación y determinación. Su corazón latía con fuerza, pero su rostro permanecía impasible. Fin.